Buenos días, ¿cómo están? Pues tengan ustedes un feliz, más que feliz año, un bendecido año, lleno de la presencia de Dios, de su guianza, de su dirección, de la sabiduría de Dios, para tomar las mejores decisiones, para emprender buenas acciones, para enfrentar nuevos retos. Para emprender cosa nueva. ¿Cuántos han escuchado y visto noticias este tiempo? Cosas muy difíciles, ¿verdad? Para la economía. ¿A cuánto les gusta que le suban la gasolina? Levante su mano. ¿A cuántos les gusta que le suban el dólar y entonces subió el costo de la pantalla que fuiste a saquear allá del centro comercial? Y sube el precio de los automóviles, refacciones y cosas. ¿A cuánto les gusta eso? ¿A cuánto les gustaría perder su trabajo? Porque pues se llevaron la inversión a otro lado, ¿verdad? Pero el señor Trump está dando órdenes ahí difíciles para la economía de México. No nos gusta, ¿verdad? Pero es una realidad lo que está ocurriendo en este tiempo. Pero yo quiero decirte que tu enemigo, mi enemigo, no es la baja del dólar, ni el señor Trump, ni nuestro presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? No es ninguno de ellos, sino vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, por favor. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12. Génesis 6, versículos 11 y 12. Dice la escritura, y miró Dios la tierra, y aquí estaba como corrompida, porque toda carne se había ¿qué? Corrompido. ¿Sí? Su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he aquí decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Por qué se llenó la tierra de violencia? Porque hay exceso de violencia en la tierra. ¿Cuántos saben que están incrementando los secuestros y los robos? ¿A cuántos les ha tocado que los roben? A ver, levanta tu mano. Te robaron en la calle, en la taquería. ¿Sí? ¿Cuánto les ha tocado? A más de uno nos ha tocado eso. Pero quiero decirte en principio, lo que la Biblia enseña acerca de la violentación de la tierra. Y dice que es a causa del pecado. Dice que la tierra hay algo que la contamina más que los desechos humanos, que la basura, que el drenaje de nuestras casas, que las aguas negras. Y dice que la tierra sufre violencia y es contaminada por el pecado. Apocalipsis 19:2 dice también que la causa principal por la cual se enferma el planeta es justamente, ¿verdad?, por la idolatría. Dice que se corrompe por la fornicación. La gran ramera terminará corrompiendo la tierra por pecado sexual, ¿verdad?, fornicación con ídolos. Entonces, un ecosistema enfermo
no es porque contaminamos más allá del viento, las aguas, un cambio climático, no es por eso. La Biblia nos dice que la tierra se va corrompiendo a causa del mal del ser humano. Dice que el diluvio vino a causa del pecado del ser humano. Dice que la destrucción de Sodoma y de Gomorra vino a causa de la perversión sexual del ser humano. Sí, entonces eso es lo que corrompe la tierra. Quiero invitarte a que cierres un momento tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Padre Dios, por tus principios, por lo que tú nos quieres enseñar hoy en día, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia, porque somos tus hijos, porque somos un pueblo escogido, adquirido por ti para anunciar las virtudes de tu gloria, de tu reino, y queremos tener ese linaje, esa simiente tuya, mi Dios, que cambie y transforme nuestros tiempos, nuestra economía. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces Levítico 18:25 confirma también, ¿verdad?, que la tierra se corrompe a causa del pecado. Levítico 18:25, proyección, por favor. Sí. Ahí está hablando de los temblores, ¿verdad? Cómo está, a veces cuando se inunda, ¿verdad?, salen los muertos de sus tumbas, pero no vivos, sino salen las cajas, ¿no? Entonces, la tierra se corrompe a causa de sus moradores, ¿verdad? Y vomita incluso. Entonces, vez tras vez en la Escritura vamos a encontrar que el problema de las crisis económicas, y vaya que las crisis económicas que registra la Biblia eran mucho más fuertes que las que hemos vivido tú y yo. ¿Cuántos han vivido una crisis económica? A ver, ¿cuántos vivieron la crisis económica del 95? ¿Supieron qué representó y todo? Levanten su mano. Ya están viejos. No, ni modo, pues, no se crean. Ya si te acuerdas de esa, y de cómo te impactó en tu trabajo, en tus deudas, es que ya tienes algunos años. Yo me acuerdo muy bien de eso. Entonces, no te sientas mal. Yo me acuerdo muy bien de esa crisis. Pero te aseguro que en México no hemos llegado a grados como los que marca la Biblia. La Biblia marcaba que había crisis económicas a tal grado que la gente tenía que comer a sus hijos recién nacidos. Imagínate. Así dice la Biblia de una crisis. Entonces, no está tan mal la cosa. Sí, no está tan mal. Dios está con nosotros. En los tiempos de Acab y Jezabel, mi preocupación de enseñarte esta mañana es cómo tú puedes librarte más de los impactos de la crisis y de la economía que viene sobre nuestro país. Y es simple. Porque sabes, ya nos ha quedado claro que la tierra se enferma a causa del pecado. En nuestro país pertenecemos a un pueblo idólatra, un pueblo lleno de brujería, de mucha maldad. Y lo que estamos viendo es solamente el reflejo del tipo de gente que vive en nuestro país, ¿no? Entonces, somos un pueblo idolátrico, pero ¿cómo tú y yo nos prevenimos? Dice ahí en Primera de Reyes capítulo 18, versículos 17 y 18, dice la Escritura que en el pueblo de Dios, el rey Acab cometió muchísimos errores,
Pero uno de los grandes errores que cometió fue que se involucró sentimentalmente pues con una persona que no era hija de Dios. ¿Cómo se llamó esa persona? Isabel, ¿verdad? Y esa persona corrompió su corazón a tal grado que hizo que llevara ídolos diferentes a su corazón. A tal grado que llevaban esos ídolos al templo de Dios. Cuando tú te involucras sentimentalmente con una persona y sexualmente, por supuesto, con una persona que no conoce a Dios, va a llevar ídolos a tu corazón, a tu casa, y va a determinar por desviar tu vida del propósito de Dios, y vamos a quedar desprotegidos de la cobertura de Dios. ¿Sí dice así la escritura? Dice que Acab se involucró, ¿verdad? Y entonces llegó a tal grado que en el templo de Dios, donde Dios había ordenado los sacrificios de manera santa y pura, ellos introducieron sus ídolos y ellos estaban echándole la culpa, a ver si me muestran el versículo nuevamente, ahí a Elías, porque trajo como consecuencia que en la tierra dejara de llover arriba de 3 años. Proyección, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. ¿Sí estamos ahí? A ver, no las veo. Ok. Entonces, ¿qué sucede cuando deja de llover? Se pone todo caro, ¿verdad? No hay alimento, no hay nada. ¿Sí? Entonces, Elías le dejó muy claro a este rey, eres tú quien está turbando la tierra. Eres tú, a causa de tu pecado, quien está provocando que venga la crisis económica, la crisis de alimento, porque ha dejado de llover. Sí. Pero te voy a enseñar un principio muy especial. Cuando en la tierra dejaba de llover, a todos les afectaba. ¿Sí? ¿A cuántos les afecta que suba el dólar? Levanta tu mano. Sí, y a los que no la levantaron también les afecta. Sí, sí afecta. Sí. Cuando no llovía en los tiempos de Elías, en los tiempos de Acab, ¿tú crees que de repente había columnas de agua que llovían en unas casas de los justos y de repente acá estaba todo seco y nada más en las casas de los justos había columnas lloviendo? ¿Crees que era así? Cuando llueve, llueve parejo. Y cuando no llueve, también parejito, ¿verdad? Sale el sol, parejo, y deja de salir el sol, es parejito. ¿Sale? Pero ¿cómo hacemos la diferencia? Lo primero que quiero decirte es que es Dios quien hace la diferencia. Porque Dios hace diferencia de persona. Yo sé que a muchos no les gusta esto, ¿verdad? Porque les gusta ver el lado romántico de Dios solamente. Pero la verdad es que Dios hace diferencia de personas. Malaquías capítulo 3, versículo 17 y 18. Vea tu Biblia, por favor. Él le estaba diciendo a su pueblo, y te dice a ti, pueblo de Dios, si tú eres pueblo de Dios, les estaba diciendo, oye, aquí que ustedes son mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate bien. ¿Cómo sientes que alguien te diga especial tesoro? A ver, dile a tu esposa, eres mi tesoro especial. Eres mi especial tesoro. Eres mi especial tesoro. A ver, dile a la persona que está a tu lado, que siempre y cuando sea tu esposo o tu esposa, no vayas a decir. Sí, o tu hijo o tu hija. ¿Okay? Entonces, tú eres, ¿qué se siente? Escuchar esas palabras. Se siente bien bonito, ¿verdad?
Imagínate que Dios le estaba diciendo a su pueblo, ustedes son especial tesoro para mí, porque ustedes son como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ojo con eso, porque ahí está una de las claves más especiales de donde Dios hace la diferencia. Siguiente versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí empezamos a encontrar las diferencias. Diferencia entre el justo y el malo, y diferencia entre el que le sirve y no le sirve. ¿No es suficiente con asistir a la iglesia? No. La Biblia dice, hay gente que le sirve a Dios, hay gente que no le sirve a Dios. Y no estoy hablando de servir, de desechar, estoy hablando de servicio. Gente que va caminando con su propósito. Gente que emprende, involucra su tiempo, sus fuerzas, sus finanzas, su casa, todo lo que tiene con tal de agradar a Dios. Dios ve la diferencia. Dios ve muchas diferencias en la conducta de la gente. Y sabes, en tiempos de crisis, Dios siempre tuvo provisión para sus siervos. Dios siempre tuvo provisión para los hombres y mujeres justos. Dios se prepara a provisión. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? Hasta en la televisión pasaron ahí una serie ahí acerca de José, ¿verdad? ¿Quién la vio? Yo por ahí de repente veía algún capítulo. Pero Dios se preparó provisión desde antes. Desde antes de que su pueblo iba a pasar la crisis, sabía que los hijos de Israel, de Jacob, esos 12 hombres con sus familias, iban a entrar en una crisis. Pero antes de entrar en esa crisis, Dios pensó y dijo, voy a mover las cosas, van a sufrir un poco, pero voy a enviar a mi hijo José por delante a Egipto para preparar provisión para ellos. Y varias décadas antes se prepara y Dios lo manda por delante y entonces prepara la provisión para que soportaran esos 7 años. Dios piensa por adelantado antes de que tú pienses. Para el justo, Dios piensa por adelantado antes de que vengan los problemas y las situaciones. Él hace diferencia. Pero hay diferencias palpables, ¿sí? Ahora quiero hablarte de las diferencias de conducta del ser humano. ¿Por qué Dios hace diferencia? Porque en sí el ser humano ya ha decidido hacer diferente. No es que Dios haya desechado al ser humano primero. No, el ser humano ha desechado a Dios. Así como dice el libro de Romanos, el hombre la mayoría de los hombres deciden no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Deciden desecharle. Y entonces por eso Dios, que respeta, Él decide, ¿verdad? Y solamente los deja, ahora sí que los deja ser, los deja vivir. Quien desecha a Dios, Dios dice, ok, entonces estás fuera de mi cobertura, estás fuera de mi voluntad. Te voy a mencionar 3 características que hacen diferencia entre el impío y el justo y el impío, entre el justo y el malo, que acabamos de leer ahí en Malaquías. El que sirve a Dios y el que no le sirve.
Diferencias de conducta. La primera es temor. Si tú todavía vives en temor de lo que pueda pasar, salte de esa conducta, porque esa conducta es de gente que no conoce a Dios. Porque el perfecto amor de Dios perfeccionado en tu corazón, cuando Dios ha trabajado de completo y te ha transformado tu vida, entonces tú no vas a ser miedoso. Porque el perfecto amor en tu corazón, en tu vida, va a erradicar todo temor. Vas a vivir seguro. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1 dice que la característica de un hombre justo, de un hombre de Dios, es que vive confiado y tranquilo. Vive confiado como un león. Pero una persona sin Dios huye sin que nadie lo persiga. No duerme porque le va a venir a embargar Electra, Coppel y Banco Azteca, y las deudas, ¿verdad? No duerme tranquilo. Está huyendo, huye con una televisión de plasma, huye con un oso de peluche, ¿sí? Sale huyendo. ¿Por qué? Porque su pensamiento hay mucha condenación. Pues ¿cómo no va a haber condenación si saben que su alma no está a cuentas con Dios? Entonces, si tú has entrado en conducta de temor, en el nombre de Jesús, yo te invito a que tú empieces a confiar en Dios, porque tú vas a decidir esta mañana que tu conducta se va a alinear con Dios. Segunda característica de la gente que vive alejada de Dios es el afán y la ansiedad. Siempre están con una conducta ansiosos, afanándose por buscar más, por buscar que no les quiten. Les hablas de Dios y dicen, este me quiere quitar mi dinero. ¿Ya? Quiere que yo sea pobre. Y afanoso, ansioso. Mateo 6:32, ¿verdad? Hace rato decían este versículo. Jesús dijo muy claro, hay una diferencia entre el que es mi discípulo, el que me sirve. Conste que Jesús no le estaba hablando a la multitud, ojo con eso. Aprenda a leer la Biblia y su contexto. Les estaba diciendo que ustedes no se comporten afanosos porque ustedes son mis discípulos que me obedecen y me sirven. Porque la gente afanosa o el afán es una característica de la gente que no conoce a Dios. Ellos buscan todas esas cosas, pero el Hijo de Dios sabe que su Padre Celestial conoce la necesidad antes de que nosotros le pidamos. No tememos por lo que nos pueda hacer el hombre, porque a lo mejor nos puedan correr. Al menos un par de ocasiones a mí me han dicho que me van a correr de mi trabajo. Al menos un par. No sé a ti cuántas veces te han dicho eso. Sí. Jesús alguna vez estuvo en las manos de Pilato, ¿sabes? Estuvo en las manos de Herodes. Su vida estuvo en las manos de Pilato. Y ese hombre altanero, que era el gobernante de la provincia, le dijo, ¿sabes, Jesús? ¿Sabes que yo tengo
así con su báculo, ¿verdad? Con su anillo de poder. Sabes que yo tengo el poder para mandarte matar en esos momentos. ¿Y sabes qué le contestó Jesús? Señor Pilato, usted no tiene ningún poder que no le haya sido dado del cielo. A mí cuando uno de los jefes me dijo que me iba a correr, yo le dije, usted no tiene ningún poder que Dios no le permita sobre mi vida. Tu jefe no tiene ningún poder que Dios no le haya dado sobre ti. Tus clientes no tienen ningún poder que Dios no le haya dado sobre ti. El Hijo de Dios sabe depender de Dios aún en estas cosas. No tienen poder más allá del que Dios no les permita. Tercer conducta de la gente que no conoce a Dios. Ellos sirven al Dios dinero, al materialismo, a la autosuficiencia. Los hijos de Dios sirven a Dios. Marcos capítulo 10, versos 24 y 25. A mí me encanta el buen Marcos. Yo creo que Marcos era colérico, pues que escribió un evangelio tan chiquito, una versión de la vida de Jesús y sus discípulos tan pequeña, pero tan concisa. Tan es así que la agarran como versión para las películas. Y en otros evangelios no explica Marcos, no explicaron tan a profundidad lo que Jesús quiso decir con esto. Vino un joven rico y le dijo, yo voy a seguirte, Jesús, a donde quiera que tú vayas. Seguramente ese joven ya seguía a Jesús. Seguramente sabía de Jesús, admiraba a Jesús, se congregaba con Jesús. Claro, sí. Escuchaba sus sermones de Jesús, le encantaba, llevaba amigos. Yo no sé, pero él un día se atrevió a decirle, ok, ya voy a dar otro paso de compromiso con Jesús. Otro paso de servicio, otro paso de discipulado. Ahora no solamente me voy a convertir voy a ser un seguidor de Jesús, sino que ahora me voy a convertir en un siervo y discípulo de Jesús. Ahora voy a ir con Jesús. Y entonces se para delante de él y le dice, Señor, quiero seguirte. Entonces Jesús lee en su espíritu, con ese discernimiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice a Jesús, oye, tiene mucha lana, y es lo que le estorba para seguirte realmente. Lo que te está diciendo es necesario que lo pongas a prueba. Y entonces le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y cuando te quedes sin nada, entonces ven y me sigues. No debemos malinterpretar este versículo, porque hay gente que dice, ve, vende todo lo que tienes, va, y tráelo a la iglesia. No. Por eso pongo específico el ejemplo. Por eso te digo, el buen Marcos explica esto y les dice, les voy a explicar a ustedes, discípulos, lo que les dije a ese hombre. Les dijo, dice así, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En el versículo anterior les había dicho, el que tiene riquezas cuán difícil es entrar en el reino de Dios, aquel que tiene riquezas. Pero Jesús explicó más a profundidad esto y dijo, el que confía en las
riquezas. No es el que tiene riquezas, es el que pone su corazón y su confianza en las riquezas. Ahora yo sé que usted muchas veces de manera romántica dice, yo no soy ese, porque al cabo yo ni tengo tanto ni tengo nada. Pues ¿qué cree? Yo he conocido mucho más gente que no tiene nada que confía en las riquezas. Esos que se fueron a sacar la pantalla de plasma, llevan fotos y fueron a sacar no sé qué cosa, confía en las riquezas, créamelo usted. Confía en la miseria de tener poco, aunque sea robado, lo que sea, como sea. Esos confían más en las riquezas que muchos ricos, se lo aseguro. Y a la persona que está a tu lado estuvo duro la pedrada. A ver. Son gente que pelean por el dinero. Otra historia, Jesús, ahí en Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 15, hablaba de confiar en las riquezas, o hablando de confianza en las riquezas. Alguna vez a Jesús vinieron un par de hermanos y le preguntaron, le pidieron que emitieran juicio acerca de una herencia, ¿verdad? Y Jesús dijo, no, pues 50-50 partes iguales para que ya no se peleen. ¿Qué dijo Jesús? Divídanlo entre los 8 que son, o los 7, o los 9, o los 10, y ya partes iguales para que no haya lío. ¿Sí dijo así? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? A mí no me metan en sus chismes. ¿Sí? A mí, ¿quién me puso a mí para juzgarles? Así les dijo. A mí me metan en sus chismes. Alguna vez a mí conmigo vinieron algunas personas y dijeron, oye, mi hermano no me quiere dar de la herencia. Y yo, ¿quién cree que les contesté? Si Jesús no se metió en ese chisme, yo, ¿por qué sí? ¿Qué les dijo Jesús? Les enseñó a sus discípulos. Entonces, acerca de confiar en estos pasajes, de cuán malo es aquel que confía en las riquezas y que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿cómo sabemos si tú o yo tenemos confianza en las riquezas? Cuando eres capaz de pelearte por ellas, por un trabajo, por un puesto, por un ascenso, pelearte indebidamente, criticar indebidamente, cuando envidias indebidamente, cuando codicias, ahí es cuando hay amor en la riqueza realmente. No es tenerlas o no tenerlas, es cuestión de conducta. Cuando se asoma eso. Ok, vamos adelante porque si no se van a quedar muy callados. Vamos a cerrar. Vamos a ver ahora sí qué cosas tú y yo, qué nos favorece a ti y a mí para que nos llueva en nuestra milpita, en nuestra tierra, hablando en el sentido bueno, ¿verdad? No para que, porque hay un dicho por ahí de que llueve en la milpita, es así como malo, ¿verdad? No, para que en nuestra tierra sí llueva, en nuestra tierra sí llueva. Muy bien. Pues tenemos que hacer, así como dice Malaquías, con el versículo que empezamos, cómo es que Dios nos va a ver diferente, a bendecir diferente, nos va a preparar camino desde antes de que venga la crisis,
Sencillamente haz la diferencia entre lo bueno y lo malo. O lo que es igual a santifícate. Santifica tu vida. Ezequiel 44, del 21 al 23, nos enseña la Escritura que tú y yo como sacerdotes, reyes y sacerdotes a lo cual hemos sido llamados, estamos para marcar la diferencia. Hablaba de tomar vino. Dice, ninguno que venga a mis atrios vendrá como un borracho. Entonces mucha gente pregunta acerca de vino, acerca del baile, de música y todo esto. Yo lo que te puedo decir es, santo es, ¿qué quiere decir santo? Apartado para el uso exclusivo de Dios. ¿Es malo el Facebook? ¿Es malo? Son temas difíciles de contestar. Pero lo que yo sí te puedo decir es, cuando nos santificamos, nos limpiamos y tenemos un propósito. ¿Qué tanto te desvía? Mi pregunta para ti es, ¿qué tanto te desvía el Facebook, las redes, del propósito de Dios? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Qué tanto me edifica o no me edifica? ¿Qué tanto voy a ser un instrumento escogido para Dios? Ese vaso de oro, esa cuchara, ¿verdad? Ese plato de oro limpio como en el templo. ¿Qué tan santificado me hace estar para Dios? Porque el santo no es el que no hace nada malo, sino el que es preparado, dedica la mayoría de su tiempo, de sus fuerzas para servir y trabajar excelencia en el templo de Dios. Y por eso es que Dios, nos brincamos al otro, aquí dice, ¿verdad? Y enseñará a mi pueblo, ese sacerdote, a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. O sea, el Hijo de Dios es de mayor ejemplo de conducta en su trabajo, en su escuela, en la calle, en su negocio, porque hace diferencia entre lo santo y lo profano. Su conducta es como un estándar. Su lenguaje es un estándar. Este año proponte en tu corazón santificarte cada día más. ¿Sabes? Así termina el Apocalipsis. Diciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, pues el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, dediquemos más este año. Hagamos como hizo más bien, tenemos que tener la misma intención de ese joven rico que fue con Jesús y le dijo, este año quiero ir un paso más arriba contigo. Este paso ya no me voy a conformar con seguirte y ir a tu iglesia cada que vas a aquel monte y vas a subir a aquella barca, ahí voy yo, ya te conozco, ya todo. Este año yo quiero seguirte y quiero servirte como tu discípulo. Da un brinco más arriba este año. Da más allá. Y Jesús te va a decir, ok, entonces te estorba esto. Jesús le dijo a ese hombre lo que le estorbaba. Dios te está diciendo lo que te estorba. Segunda cosa que hay que hacer este año, si
sabiendo que Dios va a hacer diferencia entre el que sirve a Dios o el que no le sirve, yo te voy a retar a que este año tú te conviertas en un siervo de excelencia. Conviértete en un siervo de Dios, en una sierva de Dios, que está orando, que está yendo a las rutas, en un siervo de Dios que está viniendo a una célula de oración, que está viniendo a un grupo alfa, que está predicándole a sus vecinos, en un siervo de Dios que está metiendo sus recursos, su tiempo, su fuerza para que otros vengan al conocimiento de Dios, para edificar el reino de Dios. Conviértete en un siervo de excelencia. Conviértete en una sierva de excelencia. Porque si tú y yo queremos la bendición de Dios, mi Biblia dice que eso va a corresponder a qué tanto tú sirves a Dios. No que tanto vas a la iglesia o te congregas, no, o sea, ok, por ahí se empiezan los niveles, ¿verdad? Y estamos contentos por eso, y qué bueno, gloria a Dios que estamos aquí todos, pero este año necesitamos ir a un escalón más arriba. Conviértete en un verdadero siervo y sierva de Dios. Y sabes, un día va a venir un rema de Dios, una palabra de Malaquías. Un Malaquías y va a decir, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer la diferencia entre tú que me sirves, entre ti que me sirves, entre ti que me sirves y otros que no me sirven. Y a ti te voy a santificar más todavía, pero a ti te voy a bendecir más todavía. Y tú vas a ser mi especial tesoro y te voy a cuidar en el hueco de mi mano. Y vas a andar protegido y vas a andar seguro conmigo porque tú me sirves. Dios sí tiene gente que apapacha y consiente. Yo no le voy a poner nombres porque eso sí está muy mal. Pero es así. Si Dios dice, te voy a tener en el hueco de mi mano, ¿qué quiere decir eso? Así, protegidito. ¿Sí o no? Hay gente que Dios protege. Entonces, y si Dios nos ha prometido protegernos, entonces, tercera cosa que hay que hacer este año es confíale a Dios tu economía. No depende de Poncio Pilato que está ahí cerca de tu oficina. No depende. Confíale a Dios tu seguridad, tu vida. Y ahí te va otra también, confíale tu muerte. ¿Cuánto les gusta eso? El día que tú te vas a ir, solo Dios lo sabe. Y cuando estemos en peligro de muerte, decirle a Dios, mira, yo no sé cuándo sea mi día, pero el día que tú dispongas, mira, tú eres soberano. Yo este año me sentí tan mal de salud, el año pasado más bien, que yo sí me entró así como que, bueno, pues temor y bueno, dije, bueno, pues ahora qué va a pasar, porque tengo que poner cosas a cuentas. Entonces hablé con Dios, después, bueno, hablé muchas veces con Dios, pero esas últimas veces que hablé con Dios, le dije, Señor, pues mi vida está en tus manos, ¿verdad? Entonces, tú eres soberano, Dios, si el día que tú decidas, no pasa nada, ¿verdad? El día que tú decidas mi muerte, no pasa nada, ¿sí? Porque tú eres soberano y a ti no hay quien te pueda decir qué haces. ¿Verdad? Confíale tu vida, confíale tu muerte, tu salud, tu seguridad. A los cercanos, Jesús le dijo a sus cercanos, quiero que te quedes con esta palabra, a sus discípulos. Porque cada que tú y yo leemos la Biblia, vuelvo a insistir, te voy a invitar a que no la leas románticamente. ¿Ya? No la leas como esas cartitas que están ahí, que venden ahí
las papelerías, ¿verdad? Y que dicen, qué bonito, te amo mucho. No, te voy a invitar a que la leas y veas a quién está dirigida. Jesús a sus cercanos, a sus discípulos que abrazaba, que convivía con ellos, les dijo en Lucas capítulo 12, del 4 al 7, les dijo, miren, es posible que ustedes alguna vez se encuentren en peligro de muerte. ¿Cómo les dijo? Amigos míos, sí, eran sus discípulos, ¿verdad? Los veían tan cercanos como sus amigos. Y les dijo, ¿no qué? Otra vez, ¿verdad? Ese principio. No teman, ¿a quién? A los que matan el cuerpo. ¿Sí? Porque después ya nada pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echarlos en el infierno. Sí, a ese temen. ¿Sabes quién es ese? Jesús mismo como juez. Versículo 6, por favor. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Sí? ¿No hará más con ustedes? Siguiente versículo. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Este año creo que se le perdió la cuenta al Señor, pues se me fue a caer el cabello, dice mi esposa. En matemáticas empezó a bajar la suma, ¿verdad? Pero bueno. Pero quiero decirte eso, que no seas presa tú del temor. No vivas como el que no conoce a Dios. Y bien importante, prepárate para los cambios. Y no tengas miedo a cambiar cuando Dios te lo diga. ¿Sí? Prepárate para los cambios. No pienses que a Dios se le va a salir de control si te corren de la chamba. Si tu economía o mi economía baja. Preparémonos. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, tantas gracias te damos por este tiempo. Sabemos, Padre Dios, que tú sí conocías estos tiempos para México. Sabemos, Padre, que tú sí conoces estos tiempos donde allá afuera están hablando con mucho temor, donde la gente está respondiendo con violencia, con queja, con crítica. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a tu pueblo escogido a vivir en conducta, mi Dios, como verdaderos hijos tuyos, que nos tienes en el hueco de tu mano, que nos tienes, Señor, guardados como especial tesoro, y que cada uno de nosotros este día tome el reto y la determinación de convertirse cada vez más en amigos tuyos, en hijos tuyos, pero sobre todo en siervos tuyos, Padre. Siervos de excelencia, mi Dios. Que te sirvamos con todo lo que somos, con nuestras fuerzas, el tiempo, la economía, y que aprendamos a confiar en ti, mi Dios, porque aún nuestros cabellos de nuestras cabezas están todos contados y ninguno se cae
Si tú no lo permites, Padre, confiamos las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Confiamos en ti nuestras decisiones, nuestras acciones. Permítanos, Padre, que en este tiempo podamos estar preparados para todo cambio que venga. Pedimos tu dirección, tu prevención, para que cada vez más estemos tan seguros de que tú estás con nosotros. Te voy a invitar a ti que me escuches ahí en tu lugar, que tú cerrados tus ojos, tu rostro inclinado, tú te pongas a cuentas con Dios y si en conductas tú te pareces aún a la gente que actúa, a la gente que no tiene a Dios y actúa con afán, con ansiedad, que está persiguiendo las riquezas de una manera enferma, que hace muchas cosas por temor, por inseguridad. Te voy a invitar a que tú le pidas perdón a Dios ahí en tu lugar por esas conductas. Porque el Padre Celestial dice que sus hijos viven y aprenden a vivir confiados, tranquilos, en paz, sin temores, sin afanes ni ansiedades. También te voy a invitar a que si tú meditas en tu corazón y puedes reconocer que todavía en tu vida hay autosuficiencia y materialismo, si tu vida no está dependiente absolutamente de Dios, te voy a invitar a que le pidas perdón a Él y te pongas a cuentas. Tómate unos minutos ahí